Proyecto de Maristas será uno de los temas que abordemos hoy con los cuatro ediles del Ayuntamiento de la capital navarra. Hoy están con nosotros José Núñez, concejal del Partido Popular. ¿Qué tal, José Núñez? José Muchísimas Pepe, gracias por invitarnos. Bienvenido. Sí, gracias por acompañarnos. Te llaman más Pepe, ¿verdad? Sí. Muy bien. Eduardo Val, concejal del Partido Socialista. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Hoy nos acompaña también Itziar Gómez, concejala de Geroa Bai. ¿Qué tal, Itziar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Juan José Echeverría, concejal de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, proyecto de Maristas. Vamos a desgranar este proyecto, ese edificio de unos 20 pisos de altura. Estamos hablando, bueno, pues de este planteamiento que hace el Ayuntamiento de la capital navarra. Queremos ver también qué plazas, qué espacios se van a generar en esta operación, no exenta de polémica, ya hace tiempo que se puso en marcha en la capital navarra. Bueno, Juan José Echeverría, ¿cómo está la situación? Hablamos de 300 pisos, 70% de vivienda de protección oficial, y nos sorprende quizá esa torre de unas 20 alturas, ¿no? ¿Cómo está el proyecto? Esa es la manera que han encontrado los arquitectos que han redactado el proyecto para agotar todo el aprovechamiento que tendría teóricamente esa manzana, dejando mucho espacio público. Quiero decir que todo lo que es el actual patio se gana para el espacio público, se va a hacer ahí una gran plaza. Y es una ganancia que se ha obtenido a través de la negociación, porque en la primera propuesta todo eso iba a ser una serie de locales comerciales para una gran operadora o cualquier tipo. Pero bueno, una de las condiciones que se les impuso desde la Gerencia de Urbanismo fue que eliminaran eso, que se ganara ese espacio en la ciudad y bueno, luego había que negociar tanto la valoración como de la cesión del exceso de aprovechamiento. El Ayuntamiento va a obtener ahí unas plusvalías cercanas a los 500 y pico mil euros, además de lo que ingresaría hipotéticamente cuando concediera la licencia, que serán casi millón y medio. Es una operación que puede reportar directamente al Ayuntamiento unos 2 millones de euros. Y bueno, los maristas, que son los promotores realmente de la operación, quieren conservar el edificio. Es un edificio que está catalogado en grado 2, habría que rebajarle la catalogación para poder introducir esas mejoras. Edificio de Víctor Eusa. De Víctor Eusa, efectivamente. Y luego además proponen una cosa que para el Ayuntamiento puede ser relativamente interesante, dos cuestiones fundamentales. Una, que se obtiene una importante dotación, 2.000 y pico metros cuadrados. En el actual salón de actos y la actual capilla se convertiría en una dotación para el Ayuntamiento. Luego se verá en el futuro lo que se puede colocar ahí y sobre todo es una operación que incorpora un importante número de viviendas, 70% de VPO, y además no incorpora muchos locales comerciales, con lo cual no supone un desequilibrio comercial para la zona, sino que va a incorporar carga de población, no va a incorporar muchos locales comerciales, con lo cual va a revitalizar supuestamente todo su entorno desde el punto de vista comercial, ¿no? Eso y la ganancia de espacio público, que va a ser muy importante. O sea, es una plaza, no tiene el tamaño de la Plaza de la Cruz, pero es una plaza importante, y esta es una zona, este ensanche de Pamplona, que igual está un poco deficitaria, digamos, de espacios abiertos, espacios de relación pública. Sí, bueno, estamos viendo imágenes para hacernos a la idea de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Avenida de Galicia, Maristas, pisos, elevada protección oficial, 70%, como indicamos. Oportunidad del proyecto, Itziar. Bueno, yo creo que es un reto de regeneración vecinal y comercial para una zona de Pamplona que es el segundo ensanche que, bueno, de alguna manera pues está en un proceso de envejecimiento, ¿no? Me parece que es un reto importante y que hay que verlo desde ese punto de vista, que tiene unas medidas, lo que decía un poquitín Juanjo, ¿no? Que estamos hablando de un espacio que se abre también, una plaza grande en el centro de la ciudad. Muy importante el número de viviendas de protección oficial en el ensanche, ¿no? Que hasta ahora pues parece que es un barrio en el que había una dificultad añadida para que entre gente joven, y yo me parece que es pues uno de los factores importantes a tener en cuenta. Gente joven que supone vivienda joven, que supone revitalización comercial de la zona. Me parece que, como siempre, lo que hablabas al principio, tenemos esa torre de número de plantas importantes. En esta Pamplona nuestra, tan dada la polémica, pues para recordar simplemente el adoquín o la loseta, ¿no? Pues seguro que tendremos tiempo y espacio para hablar sobre
Sobre las distintas opiniones de esa torre, yo sí que creo que, bueno, pues que hay que escuchar las diferentes opiniones, que es una torre referencial en el centro de Pamplona, y sí que me parece que lo que no supone, por ejemplo, es un cambio en la fisonomía del perfil de Pamplona tan característico que supone la muralla, a diferencia con lo que pueden ser las torres del proyecto de Salesianos. Entonces, bueno, me parece que no distorsiona ese perfil, que estamos hablando del centro de la ciudad. Es un proyecto que posibilita todo lo que estamos hablando, ese gran espacio de la plaza, y que, bueno, pero de todas maneras sí que es verdad que habrá que escuchar pues esas diferentes opiniones que seguramente que tendremos en torno a un elemento de polémica. Seguro que sí, ¿no? Algo que contrasta de alguna manera en la ciudad. Eduardo, ¿qué posición tiene vuestro grupo en relación con este proyecto importante para el desarrollo del segundo ensanche? ¿Oportuno, adecuado? ¿Va a suponer un revulsivo también para esa zona de la ciudad? ¿Le encontráis algún pero, algún contra quizá a la altura, a las viviendas de protección oficial? ¿Cómo lo veis? Bueno, más allá de la opinión personal que tenga cada uno, nosotros como grupo y como partido político creemos que puede ser, bien encauzado este proyecto, una oportunidad para revitalizar el segundo ensanche, que francamente se encuentra, como bien se había dicho, de alguna manera desde el punto de vista incluso casi diría urbanístico y arquitectónico y vital, pues un poco un tanto envejecido, ¿no? Y que puede suponer un revulsivo. Estamos a la espera de conocer mañana con más concreción los detalles de cómo es el último proyecto que a propuesta de Gerencia de Urbanismo se nos va a presentar, porque yo creo que supone algunas y hay algunas mejoras respecto a lo que se había conocido, y en ese sentido creemos que Pamplona, también con estas reformas que algunas apuntaba el concejal de urbanismo, pues puede salir beneficiada, ¿no? Porque puede ser bueno para Pamplona, puede ser bueno para el ensanche. Nosotros creemos que puede suponer efectivamente el hecho de que haya un porcentaje tan elevado de vivienda de protección oficial en pleno centro de Pamplona, pues puede ser una buena oportunidad para revitalizar y para de alguna forma renovar ese ensanche que vitalmente decía que podía estar un tanto envejecido. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Habrá que ver los detalles, habrá que ver cómo queda finalmente, pero a priori, más allá de la polémica, insisto, de la opinión personal que puede tener cualquiera cuando vemos un edificio de esas alturas que de alguna forma rompe la armonía visual que tenemos acostumbrada de la ciudad, pero bueno, las ciudades también se construyen a golpe de innovación, hay que hacerlo pausadamente, hay que hacerlo pensadamente, hay que hacerlo de acuerdo con el urbanismo de Pamplona, pero también hay que tener en cuenta que, bueno, que probablemente si fuera por algunos la ciudad no hubiera crecido nunca, porque nunca se hubiera derribado la muralla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. José Núñez, ¿cómo veis el proyecto? ¿Qué visos de realidad tiene? Y bueno, y también qué puede suponer para la ciudad. Efectivamente, contestando a tu pregunta, además está muy bien encauzada porque tiene mucho sentido. La realidad es que nosotros lo vemos como una balanza, ¿eh? Entonces lo vemos que tiene unas cosas muy buenas por un lado y otras cosas malas por otro. Por tanto, hay que esperar a mañana, porque este proyecto sí es cierto que llegó en el 2011 al ayuntamiento. Y entonces, a diferencia de mis dos compañeros, tanto Juanjo, que mantiene que son 2000 y pico metros lo que recupera, no, son 1930, y a mi diferencia que, como bien dice mi compañera de plenario, que dice, no, bueno, es que no hay mucho impacto, el impacto es brutal. Es brutal, vamos, me recuerda a mí el edificio de la ONU, realmente una muralla de cristal tremenda, ¿no? Eso es una cosa, pero tiene cosas buenas, pues sí, en principio nosotros lo vemos como positivo, porque bueno, pues porque creemos que mucho enriquece y un poco empobrece, y bueno, pues ya veremos a ver. Pero también tiene otras cosas malas, y es que efectivamente los edificios que están muy consolidados, que están detrás, por ejemplo, vamos, se han quedado bloqueados, o sea, es que no van a tener ni luz prácticamente, porque además la calle es muy estrecha. Pero no solo eso, sino no hay un problema de luces evidente, pero no solo eso, sino que además el flujo, claro, son muchas viviendas, lo que va a haber ahí, el flujo que se va a distribuir por ahí va a ser no pequeño. Y no solo eso, sino que va a haber que suministrar los servicios públicos para ese flujo de gente. Es una balanza que nosotros estamos muy expectantes, con muchísima ilusión, pero estamos expectantes a ver cómo se va desarrollando. Si bien es cierto, que también es una ventaja que corre a favor nuestra, es que bueno, el proyecto está hecho a largo plazo, evidentemente, ¿no? Como tiene que ser un proyecto de este tipo, ¿no? Y también es cierto que no por recuperar esa plaza pública hay que construir ese edificio. Si esa plaza se puede recuperar de otras muchas maneras, que no solo con una torre de cristal que forma un bloqueo y una muralla de cristal. Ya veremos a ver. Expectativas muchas y con muchísima ilusión,
pero eso es así. Claro. O sea, Habrá que ver también el creo que impacto en el barrio, ¿no? Los ciudadanos, las personas que viven, ¿no? Allí también, A lo que sí, dice cómo Pepe. lo van a asumir. La torre precisamente está ubicada en el centro del solar, digamos, Sí. donde está ahora la capilla. Quiero decir que queda bastante retranqueada de la calle. Los arquitectos presentaron incluso un estudio de sombras y no parece que la afección sea muy grande. Quiero decir que ya son casi sombreadas, y el hecho de que aparezca una torre muy retranqueada de la calle no perjudica mucho. Pero lo que sí es muy importante, sí, pero lo que sí es muy importante es obtener el espacio público. Pasa igual en Salesianos, es decir, cuando son manzanas, digamos, privadas y tienen un aprovechamiento que materializar, si nos ceñimos a la altura baja, al formato ensanche, nos vamos a encontrar que no se aportan esos espacios públicos. La única forma de que a partir de manzanas privadas se aporten espacios públicos, bueno, la única, hay dos. Una es expropiarlo, que es pagar lo que vale, para lo cual no estamos. Y la otra es permitir la altura para descongestionar la base. En Salesianos aparecen dos plazas, una que aparece en la zona norte hacia el Parque de Medialuna y otra hacia el otro lado, lo que llaman ellos, los arquitectos llamaban plaza de verano, plaza de invierno, que tienen dos buenas ubicaciones sobre una diagonal que comunica el acceso a la Medialuna con la parte que viene de Baja Navarra, y efectivamente, si tú quieres obtener esos espacios públicos, tienes que construir en altura. No hay otra alternativa. En cuanto a, digamos, la skyline, que es la que parece ser que es el problema de Salesianos, bueno, la skyline de Pamplona primero tuvo la iglesia de Saturnino, luego tuvo la catedral, luego tuvo el archivo, que es un edificio muy grande, luego tuvo todos esos edificios de la calle Arrieta, que todos se ven desde la Magdalena, y luego apareció el inmenso, casi diría yo, volumen del seminario, y hoy estamos hechos a esa línea. También tenemos otro edificio singular, precisamente el edificio singular, que está construido casi encima de un baluarte. Hoy no pensaríamos que se puede hacer un edificio de casi 20 plantas encima de un baluarte. Yo creo que la ciudad tiene que evolucionar, y yo creo que nuestra forma de convivencia, nuestra forma de vivir la calle, hace que sea un objetivo prioritario recuperar o ganar espacios públicos, y esta es la única manera. Sí, yo dos cositas también. Yo no he dicho en ningún momento que la torre no fuera impactante. Yo lo que he dicho es que sería elemento de polémica seguro y que habría que escucharlo. Bueno, somos polemistas. Y precisamente pues ese fue uno de los factores que cuando lo vimos en Gerencia de Urbanismo, ya creo que recordar por el mes de septiembre, Sí, lo que nosotros propusimos es que se hiciera, bueno, pues que se presentara el proyecto a vecinos, comerciantes de la zona, y que se escuche, pues bueno, las diferentes opiniones que hay sobre el tema, ¿no? Eso nos parecía muy importante. Otra cuestión que también parece importante en esa ganancia del espacio público es el garaje subterráneo. Yo creo que hay casi 300 plazas de aparcamiento, que me parece, claro, que ese es un elemento importante en una zona en la que existe esa necesidad, con lo cual también estamos respondiendo a una necesidad del segundo ensanche con el aparcamiento. Y bueno, y simplemente sin entrar a polemizar, que no es el momento, yo creo que hay una cuestión fundamental que diferencia los dos proyectos, y es un 70% de viviendas de protección oficial en el caso de Maristas, que no tiene el proyecto de Salesianos. Bien. Bueno. No, pues que no solamente el perfil, estábamos hablando del perfil, de lo que supone la torre, pero hay una cuestión fundamental que es el tipo de vivienda que se construye. Dos proyectos diferentes. Por terminar con este asunto, me gustaría también abundar un poco más en el problema del tráfico, si se está teniendo en cuenta que ahora va a haber mayor movimiento de personas en esa zona, porque, bueno, pues no sé cuándo se materializará el proyecto, esa es otra de las dudas, y si se tendrá en cuenta, bueno, pues la regulación del tráfico, si se van a introducir cambios en ese sentido, Con ¿no? los trabajos urbanísticos de fondo o de calado no se puede hablar de plazos inmediatos. Estos son operaciones que llevan mucho tiempo, porque requieren también una maduración, una serie de procesos, unas aprobaciones. Luego tendrá que encontrar, los maristas tendrán que encontrar un operador o un promotor que quiera hacerlo, tendrán que dividirlo en fases porque de una sola vez no se va a poder. En fin, yo creo que cualquiera que sepa cómo funcionan las operaciones urbanísticas sabe que son a largo plazo. Yo estaría contento si esto pudiera, digamos, cerrarse como imagen de la ciudad y como construcción en un plazo de 10 años, sería un buen plazo. Bueno, veremos a ver si en 10 años estamos aquí y podemos comentarlo, ¿no? O ver las imágenes si no estamos en este mismo lugar o haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Seguimos en nuestra tertulia. Hay otro asunto que también nos interesa relacionado con la seguridad, con bueno, la situación de bajeras, piperos, ¿no? Como se suele llamar coloquialmente en Pamplona. Hay un informe de la policía, un informe de la Policía Municipal en relación con esta
las bajeras y me gustaría también abordarlo, ¿no? ¿Qué situación existe, qué preocupación tiene el ayuntamiento, sobre todo en barrios como el barrio de La Milagrosa, que es donde proliferan, ¿no? ¿Cómo está la situación actualmente? ¿Están ocasionando muchos problemas? ¿Los vecinos se muestran preocupados con la presencia de estas bajeras, principalmente pobladas por jóvenes que las dedican al ocio fundamentalmente, Eduardo? Bueno, yo creo que la problemática de las bajeras engloba en una problemática que está tomando cuerpo y que está en el debate ciudadano, como es el ruido en la ciudad, ¿no? Y en una ciudad y en un país como es el nuestro, España, tan dado al ocio, y Pamplona en absoluto es ajeno a ello, pues es normal que es muy difícil conciliar el ocio con el respeto a los vecinos, ¿no? Es verdad que la lógica dice y la costumbre que en caso de conflicto debe prevalecer, y nosotros así lo entendemos, el derecho del vecino al descanso, ¿no? Pero también es verdad que el ocio requiere su espacio, ¿no? En el caso concreto de La Milagrosa, y más allá de remontarme a un hecho obvio, que es verdad que la juventud en Pamplona pues no tiene muchas alternativas y que desde la administración y desde el ayuntamiento concretamente pues se podrían haber hecho otras actuaciones que ayudaran a que ese ocio juvenil no tuviera que dedicarse en un porcentaje importante exclusivamente a acudir y utilizar los locales comerciales bajos que otrora tuvieron otro uso y ahora se han convertido en bajeras de ocio juvenil. Pero más allá de eso existe una problemática, ¿no? Hay una que es obvia, que tiene que haber una normativa más allá de la ordenanza que habrá presentado, nosotros que entendemos quizá un poco tarde y de forma precipitada UPN, pero más allá de que tiene que haber una normativa y que todo local debe cumplirlo, me refiero en cuanto a ruidos, insonorizaciones, etcétera, etcétera. Es verdad que, al igual que cualquier local de ocio, el principal o uno de los principales problemas se genera en lo que es la propia entrada y salida de ese ruido, la permanencia en los alrededores y además el hecho de que al consumirse pues sustancias que muchas veces, como es el alcohol, pues inducen a comportamientos que no todo el mundo sabe tenerlos correctamente, eso genera una problemática añadida con los vecinos, ¿no? Por tanto, nosotros entendemos que en principio y más allá de que efectivamente tienen que estar previstos y bien regulados, cosa que entendemos que no se ha hecho siempre, el uso de estos locales y los propios locales, pero creemos que también un aspecto muy importante debe ser la conciliación y la búsqueda de intereses, de conciliar los intereses del vecino, el derecho al descanso, con ese derecho al ocio que también tienen los jóvenes. Bueno, os pido un poquito de brevedad porque el tiempo se nos escapa, ¿eh? Bueno, ¿cómo conciliar precisamente eso, ¿no? El derecho al ocio y el derecho al descanso? ¿La normativa se tiene que aplicar de la misma manera? ¿Hay que corregir algo en relación precisamente con esa conciliación? Sí, difícil, por otra la parte. redacción de esta ordenanza hace ya 2 años. Tuvo un proceso de participación pública bastante extenso a través de la Casa de la Juventud, intervinieron muchos agentes. Hemos tenido numerosas reuniones con vecinos, fundamentalmente vecinos de La Milagrosa, y finalmente se ha visto además involucrada en el proceso de renovación de la Ordenanza General de Edificación, que no solo trata esto, sino otros muchos temas, que ha sido un trabajo arduo de los técnicos de urbanismo que por fin hemos conseguido terminar, y al ir aparejado ha ido retrasando en cierto modo la terminación. Hoy ya está prácticamente terminado, mañana presentaremos en la Comisión de Urbanismo los borradores para que lo puedan ver los concejales, aunque ya adelantamos lo fundamental de los locales y de la Ordenanza General de Edificación que afecta a esto, que ya se presentó a los vecinos la semana pasada en una reunión de La Milagrosa, y yo creo que es el momento de abordar un tema importante que tiene que quedar zanjado. Es decir, nosotros hemos visto la problemática que existe entre vecinos y usuarios, digamos, de estos locales. Además, hemos puesto en marcha una especie de experiencia piloto que tiene que materializarse ya en algo más reglado, ¿no? que es es el servicio de conciliación que se ha abierto a través de la Casa de la Juventud, donde se ha visto que en la mayoría de las bajeras problemáticas ha podido ser un medio para que baje la presión sobre los vecinos. Yo creo que los jóvenes están concienciando, sigue habiendo alguna bajera que no hay manera, quiero decir que van a seguir su régimen sancionador. Hay que tener en cuenta que ya hemos cerrado 7 u 8 locales de este tipo, que se han puesto muchas sanciones y que, bueno, entre una cosa y la otra hay un equilibrio y yo creo que puede llegarse a unas pautas de convivencia. Bueno, brevemente, ¿hay que cambiar la norma
norma hay que mejorarla, hay que evitar este tipo de locales, tenerlos, quizá hay que controlarlos más. Bueno, ¿Cuál es vuestra posición? Yo lo que creo es que lo que tenemos que tener es una norma que ahora no tenemos, en la que se exija una serie de características técnicas y de acondicionamiento de la bajera que pueda dar ciertas garantías, tanto de lo que hablábamos, de ruidos y de sonido a los vecinos, pero también, además de eso, yo creo que hablábamos de lo que es un problema de convivencia, tiene que tener también un aspecto de garantizar ese encuentro entre lo que son los vecinos y los usuarios de la bajera, ¿no? Y yo creo que hay experiencias en la comarca como es el acuerdo de convivencia que permita una firma de, bueno, pues yo creo que es un compromiso de los usuarios, ¿no? De unas buenas prácticas, que bueno, por lo menos lo que permite es tener una comunicación directa entre la comunidad de vecinos con los usuarios de la bajera y una demostración de buenas prácticas o bueno, de asumir cierto compromiso con ellos. Yo creo que eso está por un lado y por otro lado también lo que la ordenanza debe contemplar y creemos es ese papel de mediador entre vecinos y usuarios que vele, yo creo que por lo que tiene que velar, que es por una parte por la garantía de habitabilidad de los vecinos con la zona y bueno, pues por esa parte también joven, que sepa en qué condiciones tiene que tener un espacio de ocio. José, ¿con eso sería suficiente? ¿Habría que aportar algo más, evitar, controlar más? ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto? Nuestro punto de vista, además, es que tuvimos suerte, porque yo estuve, junto con mi compañero también estuvimos en la reunión con la Bajera de Milagrosa y nos dimos cuenta de un problema importante que hay ahí. Bueno, ahí estamos hablando de unas 67 bajeras, hablamos de un 22% de bajeras de toda la ciudad allí. Y sí es cierto, como bien ha dicho mi compañero Juanjo, que es que hay algunas que crean problemas importantes. Hay otras que no, de hecho estuvieron allí hablando y tal, ¿no? Con lo cual eso es una cosa importante. A mí me ha gustado mucho, me sorprendió mucho, porque estuvo muy bien el equipo técnico en ese aspecto. No es porque está aquí UPN, pero es cierto, hay una cosa del equipo técnico que ha hecho muy bien, que ha hecho como una especie de conciliación, que también yo la he conocido en otros países de Europa, concretamente en Londres, y resulta que consiste en que se hace una especie de negociación de la comunidad con los de la bajera, y además llegan a un pacto de buenas conductas incluso por escrito, y además está muy bien porque ese pacto de buenas conductas le daría la autoridad suficiente para corregir las malas conductas, y eso está muy bien hecho, pero eso es una labor que, a diferencia de mi compañero Eduardo, no lo estimo así, ha sido larguísima, porque claro, es una ya que ya se comprenderá y es evidente y convendrán conmigo todos hoy los que estamos aquí hablando, que se trata de una labor de mano izquierda y de mucha estrategia, ¿no? Entonces, de manera que... Porque UPN hace un año dijo que no iba a contemplar esa posibilidad y ahora ha cambiado de opinión, bienvenido pues, hombre, sea, si lleva un año ya porque nos parece en esto. No sé cuándo hemos dicho nos parece que es no, muy tienes una importante. memoria que a mí Es fundamental eso que se está haciendo y se debe al equipo, por lo menos allí nos lo manifestaron y me encantó esa idea. Pero bueno, lo puntualizo, no lo he querido decir Sí. antes, lo puntualizo por la observación, que creo que no ha sido muy apropiada, de mi compañero plenario, como le gusta calificar, don José Núñez. Bueno, nos quedamos con ese pacto, ¿no? De alguna manera entre la comunidad de vecinos y los usuarios de las bajeras, de alguna manera un compromiso para evitar males mayores debido al ocio, ¿no? Que se desarrolla en ese tipo de locales en nuestra ciudad. Nos quedamos con estos dos temas, gracias a los 4 concejales. Hoy queríamos acercar también la Semana Santa de Pamplona a nuestros espectadores, pero lo vamos a dejar aquí. Espero que disfruten, si se van de vacaciones. José Núñez, ¿o no? No, nos quedamos en la procesión. Sí, Itziar, también. De la fiesta. De la sí. fiesta. Bueno, Juan José. A la procesión. A la procesión también. ¿Y Eduardo? Bueno, a las 5 llegas, ¿no? Ya veremos si el viernes a la procesión y me temo que en Pamplona, aunque una escapadita por lo menos un día procuraremos hacer. Perfecto, muchas gracias a los 4 por acompañarnos. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa y seguimos con otras historias de novela negra. Enseguida lo ven. Hola, soy Gusi y en un momento estaré aquí en Me Importas Tú presentándoos mi nuevo disco Imposible.